Ya se logra ver, ya lo estoy compartiendo. Sí. Por Alfonso López Mayagoitia y Julio Martínez Gómez. Ellos hicieron la clasificación, y fueron mis maestros. Yo egresé de la Autónoma de Tamaulipas. Bien, se los voy a compartir. Ya, ya, se, ya debe estar en la carpeta de, de materiales de clase y la vamos a platicar, vamos a comentarlo. A mí me parece muy pragmática esta clasificación, ¿sí? Con respecto a la que viene en Trigo, el libro. Eh, la veo, eh, pues, las definiciones muy concretas, muy bien definidas, y pues bueno, vamos a ocupar esta. Vamos a iniciar. Y bueno, ¿para qué nos sirve? Nos permite, con esta clasificación, nos permite ver de cierta manera, agrupar los agentes etiológicos con respecto a las lesiones, ¿sí? Nos facilita la interpretación de, de esos resultados, ¿verdad? De la necropsia, poder identificar eh, a partir de las lesiones la posibilidad de cierto agente etiológico, ¿sí? Eh, También nos permite que a través de esa distribución de las lesiones, de cierta manera, llevar a cabo estudios epidemiológicos, es decir, cuáles son de los grados de afección, la prevalencia en cierta zona, ¿sí? Con la presencia de estas lesiones y sobre todo pues observar cómo se comporta, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver desde su textura, su misma apariencia y la distribución de la lesión y sobre todo del contenido que puedan tener, como es el caso del exudado. Bien, la primera, dentro de la clasificación, el primer nombre es la bronconeumonía, que puede ser supurativa o fibrinosa. El segundo, neumonía intersticial. Tercero, neumonía embólica. Y la cuarta, neumonía granulomatosa. Vamos sobre la primera, bronconeumonía supurativa. La distribución es cráneo-ventral, ¿sí? Se ve con esa textura, es firme, tiene esa apariencia de rombos o de silueta, ¿no? De piso de mármol, ¿sí? Como están distribuidos. Tiene una coloración en su fase aguda de color rojo, de color rojo intenso a marrón. Puede pasar a un estado de gris y tal vez negro, ¿sí? Cuando realizamos un corte, su exudado puede estar presente, exudado purulento, en el interior hasta el interior de los bronquios, ¿sí? La puerta de entrada, pues, es aerógena, ¿sí? Eh, Cuando estamos en la presencia de este tipo de lesiones, eh, la probabilidad de que sea solamente aerógena es alta, ¿sí? Es decir, está diseminado en el ambiente el patógeno y el individuo lo ha respirado. El daño puede ser moderado, ¿sí? Pero no deja de toda patología, es dinámica, ¿sí? En tiempo puede cambiar de un estado aparentemente moderado a ya grave, ¿no? En esta fase, en aguda, podemos encontrar gran cantidad de neutrófilos y macrófagos, ¿sí? Si hacemos un raspado y hacemos un disc sweep, seguramente podemos identificar ese tipo de células. Para la fase crónica, también hay una combinación de todas estas células, pero también la gran cantidad de moco, ¿sí? Pero hay una gran presencia de moco que puede estar diseminado en todo el pulmón. Y esto, pues, debido seguramente a algunas bacterias o micoplasmas que pueden. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya, yo les decía, dentro de la clasificación van a hacer un esquema. Hagan el esquema en su libreta y coloquen este dibujo, ¿sí? Y donde se ve la aportación de la parte cranioventral, cómo está afectado y cómo se ve en un pulmón, en la fotografía de un pulmón afectado, tiene esta misma silueta. Eh,
como les comentaba, las patologías son dinámicas, ¿sí? Y esto es una esquematización donde la probabilidad es muy alta que se encuentre en este mismo patrón, pero puede distribuirse, si se fijan, no deja de ser fibrinosa o purulenta, ¿sí? Hacemos el corte y podemos encontrar exudado purulento hacia el interior, ¿no? Del alveolo, en la cámara alveolar. Ahí encontramos también partes de consolidación, es decir, hay fusión de las células, ¿sí? De los alveolos, y a eso le llamamos hepatización también, ¿sí? Cuando está consolidado, está fusionado. Bueno, al momento de tocarlo, lo podemos percibir como firme, hay cierta firmeza, como que estuviéramos cortando perdón, al tocar, si estuviéramos tocando la piel del cocodrilo, ¿no? Está firme, pero a su vez puede desplazarse, ¿no? Se puede mover. Otro ejemplo, donde la textura, como les decía, puede ser firme, también la colocación y la distribución era de un tercio aproximadamente del pulmón, pero puede desplazarse, ¿no? Como se ve en la fotografía. Eh, la consolidación está en dirección cráneo-ventral y también tiene exudado purulento. Hacemos el corte y lo podemos tener presente, ¿sí? Está el exudado. En esta fotografía hacemos un corte histológico, hacemos una tinción con Nielsen y podemos encontrar gran cantidad de pus hacia el interior y macrófagos, ¿sí? Que estaban ahí. Si encontramos pus, seguramente encontramos una cierta cantidad de macrófagos muertos, macrófagos presentes también y algunas otras células de la inflamación. Aquí vemos la gran cantidad de neutrófilos como tal, ¿sí? y donde se encuentran también anidados en los bronquios. Eh, Seguramente hubo un combate de células dendríticas que me llamaron a los linfocitos y es lo que están, eso es lo que hacemos un recuento celular, es lo que vemos en las flechitas, una cantidad de neutrófilos y esos puntitos negros grandes que, que están impulsados hacia la luz, ¿no? Que están presentes y buscando algún tipo de organismo infeccioso, ¿sí? Buscando neutralizarlo. Y eso se ve reflejado en las transparencias del lado izquierdo, en que vemos una bronconeumonía del tipo crónico, ¿sí? Ya avanzada. Sí, encontramos gran cantidad de líquido también, exudado, y además de moco, ¿no? Presencia de moco, ¿no? También. Exprimimos el pulmón, seguramente sale este contenido. Dentro de la misma clasificación podemos tener dentro de las secuelas crónicas, ¿sí? Que siguen avanzando, podemos encontrar hacia el interior abscesos pulmonares, ¿sí? Y es solamente la punta del iceberg. Podemos encontrar a ciertos nódulos, pero hacia el interior podemos encontrar la pus, ¿sí? Bien. Bronconeumonía fibrinosa. Ya hablamos de que es aerógena la anterior, ¿sí? Eh, en este sentido, tiene cierto parecido, ¿sí? Pero más que nada en la fibrinosa recubre o va a recubrir la pleura, ¿sí? Su distribución también es cráneo-ventral, aunque su textura es firme o dura, también va a tener esa consistencia, pero la pleura, ¿sí? La parte de la pleura lo va a tener, y porque tiene el gran contenido de fibrina. Su coloración va de rojo, rojo intenso, pero aquí, como ya está implicado el contenido de fibrina, vamos a encontrar tonalidades de amarillo, ¿sí? Y sobre todo también cuando va avanza hacia gris. ¿Dónde puede encontrarse todo diseminado en esta porción? Pero sobre todo en la porción donde hay fibrina, muy probablemente encontremos necrosis, ¿sí? Y como el anterior, en su puerta de entrada es aerógena, si el daño puede llegar a ser de severo de forma inmediata, de forma aguda, y si prevalece o si llegara a más tiempo, ¿sí? Su fase crónica
también vemos encontrar fibrosis, ¿sí? Una cantidad de también un excedente en fibrosis. Y esto es debido pues a la combinación ya sea de bacterias más las toxinas, ya sea o toxinas que estén pues, por algún otro mecanismo, ¿sí? Vemos un ejemplo de la bronconeumonía fibrinosa, cómo está impactando, ¿sí?, a toda la pleura, ¿sí?, cómo lo compromete, y con esa tonalidad que va amarillenta, ¿no?, que va de un amarillo intenso a menos, a aclararse un poco, ¿no? Otro ejemplo, ¿sí?, de cómo afecta hacia la parte craneal. Si también están comprometidos el cierto porcentaje del pulmón y hay consolidación. Si hacemos un corte y tomamos una muestra de esa porción que tiene fibrina, podemos encontrar una gran cantidad de neutrófilos, ¿sí?, hacia el interior de los alveolos. Si realizamos alguna... ¿Sí hay alguna pregunta? Eh, lo que pasa es que bueno, quería preguntarle si, por ejemplo, en estas patologías siempre hay un pulmón que se daña más que el otro por el número de alvéolos. Me parece que sería Sí, el derecho. Mm, sí, claro. ok. Em, pero ¿a qué se debe? Si se supone que tiene más alvéolos, ¿por qué tendría que ser más afectado? O el por qué. La condicionante está sobre todo el sistema inmunológico y dónde llegue a impactar primero, ¿sí? Donde coloniza, la probabilidad de que crezca en donde llegó, pues es alta cuando un sistema inmunológico está deprimido, ¿sí? O hay una etapa de no reconocimiento, aunque sí puede estar funcionando, como ya hemos visto, puede haber la presencia de células dendríticas que atacan y activen los linfocitos, pues para que llegue a esa etapa de reconocimiento ya pasó cierto tiempo. Muy probablemente aquí es donde la naturaleza misma del pulmón, ¿sí?, su estado de transferencia y de equilibrio, primero de equilibrio de la biota, permita la colonización. Si en alguno de ellos, porque estos, en el caso de la transparencia, que están presentes siempre, hemangemia hemolítica puede estar presente y no causar una afección hasta que no colonice. Si esto pasa, coloniza en un extremo, ¿sí?, en un lado, pero no deja de tener cierta probabilidad de que puedan crecer al mismo tiempo si la vía de entrada fue inicialmente no había nada o había muy pocas células ahí, permitió la inhalación y se hayan distribuido, ¿sí? Y en el proceso de distribución es donde va a anidar, literalmente, ¿no? Es por eso que crece en algunas proporciones, en mayor número, ¿sí?, se carga en un alveolo más que en otro, o en un lóbulo más que en otro, pero es por la predisposición, ¿sí?, de los mismos, de la misma distribución del aire. Eso es parte de física, ¿no? Eso es parte de la función fisiológica que tienen los pulmones, por su distribución. Puede llegar a afectar a uno y a uno que llegue de perder funcionalidad, el otro todavía le permite tener el intercambio gaseoso. ¿Que pueden estar los dos afectados? Sí. ¿Que puede estar solamente afectado uno? Sí. Y la disposición física tiene mucho que ver también, ¿verdad? Porque obviamente uno tiene que tener la viabilidad, porque está el corazón ahí, ¿verdad? Tiene que tener cierta viabilidad para que pueda distenderse y no afectar el corazón, porque ciertamente ahí está, pero no le impide que pueda iniciar en ese lado, ¿no? No le impide que lo inicie. Es más que nada física ahí, hacia dónde se distribuye el aire primero.
Y si en ese lado del pulmón hay baja cantidad de células de identificación celular, como hablamos de estas, que activan a los neutrófilos, que básicamente es un macrófago en primera instancia, ¿sí? Es un macrófago prematuro, lo que es el neutrófilo, pues todavía no tiene la capacidad para reconocerlo, ¿sí? De fagocitarlo. Lo reconocerá, pero para aquí que llegue la célula, los linfocitos, pues va a tardar cierto tiempo, ¿no? Entre 7 a 15 días. Para entonces ya se diseminó en ese lado, ¿sí? De cualquier bacteria, cualquier organismo que haya llegado ahí. Pero más que nada, la pregunta sería, en concreto, tendría que ver por la distribución física, ¿sí? La actividad, la distribución que tiene el pulmón, pero es pura física, ¿no? Es como si tuviera una habitación con dos fuentes de aire acondicionado y de aire de externo, ¿sí? Se va a enfriar conforme se desplace el aire caliente que está en el interior. Si esto pasa, se va a enfriar, si no, va a permitir que el aire externo haya presión hacia el interior y difícilmente va a penetrar el aire frío. Entonces es cuestión de física, ¿sí? También. Entonces, por peso específico de la bacteria puede anidar en donde le permitan llegar primero, ¿sí? Más que nada. Sí, por eso sí es como que medio caprichoso, ¿no? Las lesiones en ese sentido, pero es más que nada de física, ¿no? Es donde le permite al patógeno la misma presión de aire a donde pueda llegar. Y por lo general es donde le permita más, que es donde hay más espacio, ¿no? ¿Verdad? Por lógica, ¿no? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Es que tenía esa duda de, casualmente hay un patrón en el que el más afectado generalmente es el derecho. Ujú. O prolifera más, porque ya está colonizado ahí y va a actuar más que en el otro, ¿no? Pero es porque llegó primero, Ya. colonizó primero, sí. O le permitieron las células también, ¿ya? Y las células le permitieron, de cierta manera, el reconocimiento y llegó tarde, por decirlo así. Muchísimas gracias. Sí, sí, claro. Luego, seguimos con otro ejemplo de bronconeumonía fibrinosa, pero en este caso podemos tener adherencias y eso puede ser permisivo de que algún proceso en una hemorragia, ¿sí? Que haya que la misma pleura haya persistido por algún momento, que tenga contacto con el pulmón, haya descansado el pulmón sobre la fascia, ¿sí? del intercostillar, pues ahí puede generarse un puente fibrina y hacer una adherencia, ¿sí? También lo que llamamos secuestro es que de cierta manera se haya concentrado, ¿sí? En una región de un lóbulo y esto haya formado un paquete de fibrina más que nada, y eso hace que secuestre, ¿no? Que se restrinja, ¿sí? La funcionalidad del pulmón, ¿no? Solamente realizándose una función de estrangulamiento en ese lugar, ¿sí? Y eso se le llama secuestro. Y no se diga la presencia si hay abscesos, ¿no? También puede haber abscesos hacia el interior que pueden generar ese tipo de consecuencias, ¿no? Bien, pasamos a la neumonía intersticial. Esta tiene carácter difuso, tiene su textura, es elástica, ¿sí? Puede distenderse. Las marcas, tiene marcas costales, ¿sí? Que pueden percibirse como que si que estuviera descansando en las costillas, pero son marcas costales. Tiene la puerta de entrada, puede ser erógena o hematógena, ¿sí? La ausencia, cuando se está realizando la necropsia, podemos notar que no hay un colapso del pulmón, es decir, el pulmón pues, ciertamente es una bolsita de aire que al momento de abrir la caja torácica pierde el vacío y pues la misma presión atmosférica hace que se apachurre, vamos, el pulmón, pierda su tamaño y regrese al tamaño que debe de estar, ¿no? En el caso de una neumonía intersticial difícilmente regresa a ese colapse, ¿no? Reduzca su tamaño, se queda como tal, como que se hubiera inflado
y es muy evidente cuando se está retirando la parte del tórax para ver qué puede ser las costillas, se quedan muy cercanos a la zona de corte y eso, pues bueno, nos hace sospechar de que no se colapsó, no disminuyó su tamaño. Y hacia el interior, pues hay daño al alveolo, ¿sí? Y seguramente vamos a encontrar un engrosamiento de las paredes alveolares, ¿sí? Y esto, pues bueno, a forma macroscópica hay que tener muy buena calidad de luz para que podamos poder delimitar y podamos apreciarlo. Un ejemplo es como este, cómo se ven las marcas muy evidentes, ¿sí? Las marcas costales. Este tipo de neumonías, por lo general, es producidas por una sinergia, ya sea virus, bacteria o simplemente virus, y algunas toxinas, ¿sí? También puede ser por algunas bacterias, y algunas reacciones alérgicas, ¿sí? O de hipersensibilidad. Las flechitas marcan precisamente dónde están las impresiones costales. Por eso es necesario tener buena iluminación, porque en algunas ocasiones pasa desapercibido, ¿sí? Porque no lo podemos notar o ver bien. Pero si hacemos una buena iluminación, posiblemente, así como en la imagen, podemos determinar, ¿sí? Que ahí están esas marcas costales. Ya les decía que la textura puede ser elástica, ¿sí? En la moneda intersticial. Vamos a suponer que se parece mucho cuando cortamos una gelatina en cuadritos, ¿sí? Tenemos una gelatina así grandota y le hacemos los cuadritos, cortamos y después vemos y observamos cómo se están transformando sus cubitos, ¿no? Parece que tienen vida propia, ¿sí? Digamos, se desprenden unos con otros. Bueno, esas texturas es lo que llamamos elástico y carnoso, ¿sí? Es lo que podemos ver cuando estamos cortando, hacemos una neumonía intersticial y cortamos, es como se vería más o menos. Bien, si tomamos una muestra de estas porciones intercostales, ¿sí? Donde están esas impresiones, a comparación de un corte normal, podemos ver un engrosamiento del intersticio, ¿sí? Podemos ver cómo está aumentado de tamaño y se pierde la luz. Literalmente no hay arquitectura, ¿sí? Hacia el interior pues está muy estrecho la luz. Y si lo comparamos con lo normal, bueno, pues se ve en una pequeña o una capa muy delgadita, ¿no? De los alvéolos. Pero acá, cuando están afectados, pues están muy gruesos, ¿sí? Es muy evidente. Otro ejemplo, ¿sí? Cómo está engrosado, ¿sí? El intersticio alveolar y la luz, bueno, queda muy reducida. Para la neumonía embólica, también es una distribución, en este caso multifocal, podemos tenerlo en toda la región del pulmón, ¿sí? Está diseminado en todo el pulmón, en los pulmones, puede estar ubicado desde a nivel craneal hasta el nivel caudal, ahí lo podemos encontrar. Su textura es nodular, los focos pueden ser rojizos de esa tonalidad y al centro blanco o blanquecino. Si cortamos o llegamos a cortar, podemos encontrar edema, ¿sí? Y en algunas ocasiones hemorragias. También la puerta de entrada es hematógena. Algunas etiologías asociadas, la endocarditis, como vamos a ver un pequeño ejemplo, la ruptura de algunos abscesos hepáticos por un proceso de cetosis ya crónico, ¿sí? De algún tipo de ruminitis podría ser. Sobre todo esto se da en ganado lechero, haya presencia de abscesos hepáticos, ¿sí? Y pues ello conlleva que haya también pequeños nódulos, por parte de pequeños émbolos que hayan llegado a través, o hayan sido impulsados, ¿no? Por la arteria pulmonar y puedan llegar a diseminarse o colocarse en el pulmón. Otro ejemplo muy parecido a ello es la anfalofileritis también en los becerros, es sobre todo en lugares donde hay mal manejo del cordón umbilical, ¿sí? Del ombligo, y pues ello se afecta, ¿no? Tarde o temprano ocurre también
que ese proceso infeccioso que haya permanecido allí haya viajado a través de un émbolo, pequeños émbolos, y se estacionan en el pulmón. Ese es un ejemplo de una neumonía embólica, ¿sí? También por algunos parásitos, ¿no? También está diseminado, se disemina en todo el pulmón y se ve con estos puntilleos, ¿no? En todo el parénquima. Bien, hay que notar que podemos encontrar lesiones que estén también, no solamente, bueno, en el pulmón como tal, ¿verdad? Como estamos viendo, sino en el hígado, ¿sí? Podemos encontrar pequeños émbolos que, perdón, que se encuentren diseminados en todo el pulmón. Habría que revisar porque seguramente si tenemos esto en hígado, la probabilidad es muy alta de que también los tengamos en pulmón. Y lo vamos a ver esto, ¿no? Con un diagrama más adelante. Hemorragias o lesiones embólicas que también pueden estar presentes, ¿sí? La misma hemorragia puede ocultar que esté presente un émbolo. Eso que les decía de que el hígado en ciertas circunstancias por abscesos afecte al pulmón, lo vemos acá. A través de la vía de la vena cava van a pasar estos émbolos, son depositados en las válvulas en el corazón, ¿sí? Esto produce una endocarditis y a través de ello pues van a ser diseminadas a través de la arteria pulmonar y llegar al pulmón, ¿sí? Literalmente. Y eso pues en pequeños trombos, más bien en el trombo que se van a desprender pequeñitos émbolos y estos son los que van a originar, van a impactar en cualquier tejido, ¿sí? En cualquier órgano, pero principalmente lo vamos a identificar en pulmón, ¿no? También. Es un ejemplo de lo mismo, ¿sí? Como las válvulas están afectadas, como podemos encontrar, ¿no? Hacemos un recuento celular, pero también podemos encontrar algunas bacterias estacionadas ahí. Bien, pasemos ahora a la última, que es la neumonía granulomatosa. Está caracterizada por la presencia de nódulos, a diferencia de la embólica. Estos nódulos solamente es podremos decir que es la punta de este iceberg, ¿sí? Hacia el interior es donde se encuentra todo el cuerpo de estos nódulos. Por eso es importante cortar. Su distribución es multifocal, su textura, como les comentaba, pues es nodular, ¿sí? Son nódulos, pueden estar distribuidos en todo el pulmón. Si hacemos un corte, vamos a encontrar esos granulomas, ¿sí? La puerta de entrada pues, puede ser aerógena o hematógena. Las principales etiologías pueden ser los Mycobacterium, sobre todo tuberculosis o paratuberculosis, pero principalmente tuberculosis. Algunas micosis, algunos parásitos, como ya le comentaba, huevecillos de parásitos o larvas, ¿sí? Y algunas otras partículas extrañas, ¿sí? Metales pesados o asbesto, ¿no? Fibras muy finas, pero a veces muy rígidas que pueden implantarse, ¿no? También al ser inhaladas o aspiradas. Bien, este es un ejemplo de cómo se vería la distribución, ¿sí? Por el flachazo de la cámara. Se ve como muy brillante, ¿no? Un puntillo, pero literalmente está todo así, ¿no? Con esos puntitos de color marrón, de rojo, ¿sí? Y distribuidos en todo el pulmón. En el caso de una tuberculosis, que también es neumonía granulomatosa, puede estar ya el pulmón afectado y sería como pues congruente que se revisara el corazón, pero también linfonodos, ¿sí? Muy probablemente también ahí podemos corroborar que la presencia de tuberculosis al momento de cortar el pulmón y revisar los linfonodos.
y algunos otros órganos seguramente estar presentes. Y es lo que les comentaba, ¿sí? Hacemos un corte de esos nódulos como tal y vamos a encontrar pues, desde un tamaño muy considerable, ¿verdad? Hasta múltiples, ¿sí? Y el tamaño pues, puede variar, pero por lo consiguiente, cuando lo estamos viendo, podemos ver, apreciar solamente una pequeña parte, y eso es lo que les decía, ¿no? Hacia el fondo podemos encontrar realmente el tamaño de ese nódulo. Y una tuberculosis puede identificarse ya sea encontrando este proceso de los granulomas o granulomatosos, un proceso inflamatorio granulomatoso, pero también si hacemos una diferenciación con un Nielsen, recordemos que este tipo de bacterias son ácido alcohol resistentes, por lo tanto, el bacilo puede colorearse de un tono rosado con la Nielsen, puede colorearse un tono rosado intenso, le llamamos fuchsia, ¿no? Pues con ese color así muy diferenciado, ¿no? Como usted ve en la transparencia, y esos son los bacilos. Y o también algunos cuerpos extraños, ¿no? En el caso de una hematoxinina o iosina, ¿sí? Un HE, podemos diferenciar, ¿sí? Ahí está un cuerpo de células gigantes, son macrófagos diferenciados, ¿sí? Que están en la tercera etapa, por eso están aumentados de tamaño. Y bueno, están en la etapa de reconocimiento y hay algo ahí, es un cuerpo extraño, es cualquier cosa que haya aspirado o broncoaspirado y pues bueno, lo están ubicando. Bien, bueno, eso fueron todas las transparencias. ¿Hay alguna otra pregunta? No, de mi parte no. Bueno, Eh, pues Entendí que va a dejar un trabajo, ¿verdad? sí, les decía, quería que vieran la clasificación. Ahora, para nuestra siguiente actividad, le dejamos aquí para que tengan tiempo de buscar. Son 4 nombres en la clasificación, pues busquen 4 lesiones. Así como vimos el ejemplo, busquen 4, hagan su esquema, pues sirve como mapa, hagan su esquema en su libreta, en su cuaderno, el esquema que vimos y al ladito, solamente no es necesario que pongan todo el texto, nada más pongan el nombre de, de la clasificación, de que estén hablando, el dibujo o el diagrama y ya al ladito le ponen la imagen, la desea que la impriman o la dibujen, estaría bien, ¿eh? No hay ningún problema. Pero sí es importante que busquen una por cada una de los nombres de la clasificación. Ok. Sí, ok, bueno. Sí quedó, ¿no? ¿Sí se entendió? Sí, ¿se puede hacer en Word? Mm, pues mira, yo prefiero que utilicen su imaginación y lo transporten a blanco y negro, a una libreta. El por qué es una forma de aprender también y me ha servido para que puedan correlacionar, ¿sí? Una lesión cuando nosotros la estamos dibujando, cuando nosotros la recreamos en la libreta, eh, este, literalmente estamos haciendo que trabajen o esa relación de imágenes la podemos trabajar y cuando nosotros vamos in situ a realizar la necropsia, se nos es más fácil recordarlo. No dudo que el uso de la plataforma del Word pues es más sencillo, más fácil de hacer el corte y listo y quede. Pero difícilmente, si ustedes hacen un análisis de cuánto va de lo que ustedes hacen en los Word, recuerdan,
les puedo asegurar que es más fácil recordar las notas de la libreta que las notas del Word, ¿sí? Es por eso que yo lo encargo a la libreta todo. Los mapas y cualquier trabajo que realicemos, ¿no? Lo hacen en la libreta. Les puedo asegurar que lo pueden recordar mejor y es por ello que lo pido, no, pues no es en otro sentido, sino es más que nada hacer uso de la memoria a largo plazo. Sí, es por ello. Por eso lo pido acá. Y prefiero eso, ¿eh? Prefiero que lo hagan en la libreta. Ok, O lo Doc. dibujen. Gracias. Sí, lo dibujen. Esa función tiene. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna duda? Bueno, chicos, pues hasta aquí sería nuestra participación de hoy. Pues tengan buen día, buena tarde también y pues feliz día del veterinario. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando el jueves. Gracias, Doc. Igualmente, un abrazo. Feliz día del veterinario. Gracias igualmente. Hasta luego. Cuídense mucho.